calendario judío, que a primera vista parece, no sé, una simple cuenta atrás. Pero hoy vamos a descubrir que es casi como un sistema operativo para el crecimiento personal. Totalmente. Mucho más que una cuenta. El tema es la cuenta del Omer, o Sefirat HaOmer. Y para este análisis nos basamos en un documento del rabino Isaac Aretzu. La misión, diría yo, es entender cómo una práctica agrícola muy antigua se convierte en una hoja de ruta para el alma. Claro, la pregunta que me surge de inmediato es, ¿cómo es posible que algo que empieza con una gavilla de cebada termine siendo un profundo ejercicio espiritual? Es que esa es la clave de todo. Estas 7 semanas no son un tiempo muerto, son un puente. ¿Un puente? Sí. Imagina que acabas de cruzar un mar que se abrió para ti. Eso es Pesaj, la celebración de la libertad física, la salida de la esclavitud en Egipto. Ok. Pero al otro lado de ese puente, a 49 días de distancia, está Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. La ley, el propósito. Exacto. El texto del rabino Artu argumenta que la libertad física sin un propósito espiritual está vacía. Este periodo entonces no es de espera, es de preparación activa. Es un entrenamiento para estar a la altura de recibir ese propósito. De acuerdo, un entrenamiento, me gusta esa idea. Pero para entender el entrenamiento, supongo que hay que empezar por lo básico. El concepto clave es Omer. Sé que tiene que ver con la cosecha, pero ¿qué nos dice la palabra misma? Claro, literalmente, Omer es una medida bíblica de volumen. Piensa en un fajo o una gavilla. Una porción. Una porción, exactamente. Y el ritual original en la época del Templo de Jerusalén era precisamente ese. En el segundo día de Pesaj se llevaba una ofrenda de un Omer de cebada. ¿Y por qué cebada? Porque era de los primeros granos en madurar. Así que este acto simbólico daba inicio a la temporada de cosecha y a la vez ponía en marcha el reloj de esos 49 días. Entiendo la parte agrícola, pero lo de contar los días me genera una duda. La analogía del texto, que cita al Sefer HaChinuch, es muy potente. Sí. Un esclavo recién liberado cuenta los días para su verdadera independencia. Pero, siendo honestos, ¿no podría verse también como una obligación un poco tediosa? ¿Una tarea más? Es una observación muy pertinente. Y creo que la diferencia está en la intención. A ver. Puedes contar los días que faltan para las vacaciones con una emoción que crece, o puedes contar los días para pagar un impuesto con resignación. La perspectiva del Sefer HaChinuch es que el pueblo judío estaba eufórico por la liberación, pero también incierto. Eran libres de algo, pero no libres para algo. Justo. Libres de la esclavitud de Egipto, pero aún no tenían un código, una constitución, una identidad nacional definida. La Torá representaba ese ¿para qué? Ah, claro. Cada día que contaban era un paso más cerca de recibir el manual de instrucciones que le daría sentido a su nueva existencia. El conteo se convierte en un pulso, el latido del corazón de un pueblo que anhela su destino. Ok, eso le da una dimensión completamente diferente. No es una obligación, es una anticipación. Ahora, el documento menciona al Rab Joseph Salent, y un detalle que al parecer lo cambia todo. Sí. Tiene que ver con la palabra Omer misma, y dónde más aparece en la Torá. ¿De qué se trata esto? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y la conexión se profundiza muchísimo. El Rav Salant en su obra Bier Yosef señala algo clave. ¿Qué cosa? La palabra Omer solo se usa de forma prominente en 2 contextos en toda la Torá. Uno es el que ya hablamos, la gavilla de cebada. ¿Y el otro? El otro es la porción diaria de maná que caía del cielo en el desierto. Espera, el maná, la comida milagrosa del desierto. A primera vista no tienen nada que ver. Pareciera que no. Una es el fruto del trabajo humano, de la agricultura. La otra es un regalo divino que no requería ningún esfuerzo. ¿Cuál es el truco aquí? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Esa es exactamente la tensión que el ritual busca explorar. La tradición, el Midrash, une estos 2 puntos de forma brillante. Durante los 40 años en el desierto, la situación era esta. Cada mañana, cada persona recogía su Omer de maná, su porción diaria. El sustento estaba garantizado, milagrosamente. No había que preocuparse por la economía ni la agricultura. Esto liberaba su tiempo para dedicarse por completo al estudio y al desarrollo espiritual.
Era, por así decirlo, un invernadero espiritual. Un invernadero que supongo no podía durar para siempre. Exacto. Al entrar en la tierra de Israel, el modelo cambia radicalmente. ¿Se acaba el maná? El maná deja de caer, el milagro se retira y es reemplazado por la naturaleza. Ahora para comer hay que arar, sembrar, cuidar y cosechar. Tienen que trabajar por su sustento. Y esto, como señala el texto, introduce un peligro espiritual nuevo y muy sutil. Claro, es fácil caer en la trampa de yo lo hice todo. El ego se infla cuando el milagro desaparece y empieza el trabajo duro. Por supuesto. Uno empieza a pensar que la cosecha abundante es gracias a su propia fuerza, a su ingenio, y se olvida de la fuente original de la bendición. Precisamente, el riesgo de atribuir el éxito únicamente al propio esfuerzo y olvidar la providencia divina es enorme. Se corre el riesgo de pensar, mi fuerza y el poder de mi mano me han conseguido estas riquezas. Y ahí entra la ofrenda del Homer. Ahí es donde la ofrenda del Homer de cebada actúa como un antídoto, como una vacuna espiritual anual. Al tomar la primera gavilla de la primera cosecha, justo antes de empezar a beneficiarse del trabajo de todo el año, el pueblo hacía una declaración potentísima. ¿Cuál era esa declaración? Era como decir, reconocemos que, aunque ahora nuestras manos están en la tierra, la fuente última de nuestro sustento sigue siendo la misma que nos dio el maná. El medio cambió, pero el proveedor es el mismo. Justamente, esa es la idea. Entonces, los 49 días de la cuenta son una meditación activa sobre esta idea. Mi trabajo es importante, mi esfuerzo es necesario, pero no es la causa final de mi éxito. Exacto. El sustento material es un medio, no un fin. El trabajo, la cosecha, el dinero, todo eso es el vehículo. ¿Y el destino? Bueno, el destino es Shavuot, la Torá. El objetivo del esfuerzo material es crear la estabilidad necesaria para poder enfocarnos en lo que realmente importa, el crecimiento ético y espiritual. Hasta ahora hemos hablado de historia, agricultura y filosofía. Pero el texto del rabino Asher Etuo da un giro hacia algo mucho más introspectivo, casi psicológico. Habla de la Sefirot como un mapa del alma. Suena complejo. Suena complejo, pero la idea es increíblemente elegante y práctica. La Cábala, la tradición mística judía, superpuso una estructura de desarrollo del carácter sobre esta cuenta de 49 días. ¿Y qué son las Sefirot en este contexto? Aquí se entienden como atributos emocionales o rasgos de la personalidad. El sistema funciona así. Hay 7 atributos principales para las 7 semanas, una por semana. Sí, y cada día de la semana se trabaja una combinación de 2 de ellos. Así se crea una matriz de 49 cualidades para analizar y refinar. El autor lo llama, de forma muy acertada, un mindfulness cabalístico. Un programa de entrenamiento del carácter de 49 días, con un enfoque diario. Exacto. Y todo empieza con las 2 fuerzas primarias de la personalidad. La primera semana está dedicada a Gesed. ¿Qué es Gesed? Se traduce como bondad amorosa, generosidad, expansión. Es la energía que da sin límites, que fluye hacia afuera. La segunda semana está dedicada a su opuesto complementario, Geburá. ¿Qué sería? Rigor, disciplina, fuerza, contención. Es la capacidad de poner límites, de decir no, de estructurar. Entiendo. Es como el clásico acelerador y freno de la personalidad. Uno expande, el otro contiene. Pero si solo tienes esos 2, o te estrellas o no te mueves. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Esa es la pregunta que nos lleva a la tercera sefira. La tercera semana está dedicada a Tiferet, que significa armonía, belleza o equilibrio. El punto medio. El punto medio. Tiferet es el arte de saber cuándo aplicar Gesed y cuándo aplicar Geburá. Es la compasión disciplinada, la generosidad con límites saludables. Y el sistema sigue construyendo sobre esto. La cuarta semana es Netzach. Netzach. Perseverancia, resistencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. La quinta es Hod. Humildad, gratitud, el reconocimiento de que no todo depende de nosotros. Me llama la atención esa pareja, Netzach y Hod. Suenan como otra polaridad, la victoria y la humildad. Totalmente. Netzach en la energía de la conquista
mientras que Hod es la capacidad de ceder y agradecer. Una persona equilibrada necesita ambas. ¿Y después? Después viene Yesod, en la sexta semana, que significa fundamento o conexión. Es la capacidad de construir relaciones genuinas, de conectar todos nuestros atributos para actuar de forma coherente. Y finalmente, la séptima semana es Malhut. ¿Malhut? Realeza o soberanía. Representa el liderazgo, la dignidad, la manifestación de nuestro potencial ya refinado en el mundo. El texto pone un ejemplo muy concreto para el día a día, que creo que lo hace muy tangible. El día 1 es Yesed Shebe Gesed, bondad en la bondad. Sí, el amor en su forma más pura. Pero el día 2 ya lo complica. Geburah Shebe Gesed. Rigor en la bondad. Exacto. El primer día te pide que explores la generosidad sin condiciones. Pero el segundo día te pregunta, ¿y qué pasa con la disciplina dentro de esa bondad? Claro, es la clásica disyuntiva de un padre. A veces el mayor acto de amor es poner un límite, aunque sea lo más difícil del mundo. A veces, la bondad requiere decir no a un amigo para protegerlo de sí mismo, o requiere la disciplina de mantener una promesa aunque ya no nos apetezca. Cada día es una invitación a explorar estos matices. Todo esto es fascinante a nivel teórico, pero me pregunto si no corre el riesgo de quedarse en una abstracción. ¿Cómo se lleva esto a la práctica hoy? El documento habla de cómo aterrizarlo, ¿verdad? Sí, y lo hace en 2 niveles. El primero es el ritual externo, que funciona como un ancla, el conteo en sí. Cada noche después del anochecer se recita una bendición y se declara verbalmente el día. Por ejemplo, hoy es el día 16 del Omer, que son 2 semanas y 2 días. 1 minuto al día, menos de 1 minuto, pero te obliga a hacer una pausa y ser consciente del proceso. Hay una regla interesante. Si se te olvida contarlo una noche, puedes hacerlo durante el día siguiente sin la bendición. Pero si se te pasa un día entero, la cadena se rompe y ya no puedes seguir. Puedes seguir contando para mantener el trabajo interior, pero ya no recitas la bendición, porque el mandato de 7 semanas completas se ha interrumpido. Pero el ritual es solo el recordatorio, ¿no? La verdadera tarea es la reflexión diaria. Correcto. El núcleo de la práctica es el trabajo interno. El texto sugiere dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre la combinación de sefirot de esa jornada. Hacerse preguntas como las que propone el autor. Como por ejemplo, ¿cómo puedo mostrar hoy una disciplina amorosa, Geburah Shebe Gesed, en mi trabajo o con mi familia? ¿O en qué área de mi vida necesito encontrar más equilibrio y armonía, Tiferet? y no es solo pensar. No, claro que no. La idea es traducir la introspección en acción. Durante la semana de Gesed, proponerte hacer un acto de bondad extra. Durante la semana de Netzach, comprometerte a ser constante con ese hábito que llevas tiempo posponiendo. Hay otra capa aquí que me parece paradójica. El texto menciona que este periodo de crecimiento personal es también un tiempo de duelo. ¿Cómo encajan esas dos ideas? Es una paradoja fundamental y, quizás, la lección más importante de todo el periodo. Tradicionalmente, la mayor parte del Omer se observa como un tiempo de duelo parcial. ¿Y qué se conmemora? Se conmemora la muerte trágica de 24,000 alumnos del gran sabio Rabí Akiva en el siglo II. La tradición cuenta que no murieron en una guerra, ¿Si no? sino por una plaga que se desató porque, a pesar de su inmensa sabiduría, no se trataban unos a otros con el debido respeto. ¡Wow! Por eso durante este tiempo se mantienen ciertas costumbres de luto, como no celebrar bodas o no cortarse el pelo. Sí, y esas costumbres suelen durar hasta el día 33, conocido como Lag BaOmer, que marca el día en que la plaga cesó. Entonces este duelo no es algo aparte, está conectado. Está intrínsecamente soldado al propósito del Omer. Es un recordatorio brutal de que todo el trabajo interior, todo el refinamiento de Gesed, Geburah y Tiferet no sirve de nada si no se traduce en respeto básico y amabilidad en nuestras interacciones diarias. Claro. La tragedia de los alumnos de Rabí Akiva nos enseña que se puede ser un genio intelectual y un fracaso como ser humano. El Omer, por lo tanto, nos obliga a trabajar en nosotros mismos, pero siempre con un ojo puesto en cómo ese trabajo impacta en los demás. Haciendo una síntesis, el viaje que hemos recorrido es increíble.
Empezamos con una ofrenda de cebada, un ritual agrícola. Ujú. Eso nos llevó a una lección sobre el propósito del trabajo y la gratitud, conectando el esfuerzo humano con la providencia divina. Y finalmente, desembocamos en un mapa místico y psicológico para el autodesarrollo diario. Un camino completo. La idea central del autor, que ahora resuena con mucha más fuerza, es que la verdadera libertad no es la ausencia de opresión, sino la presencia de un propósito. Contar los días no es solo marcar el calendario, es santificar el tiempo, convertirlo en un viaje consciente hacia una mejor versión de uno mismo. Es la conclusión perfecta. La cuenta del Homer nos ofrece una escalera de 49 peldaños. Una escalera para ascender desde nuestras propias esclavitudes, nuestros malos hábitos, nuestros miedos, nuestras limitaciones autoimpuestas, hasta una revelación personal, renovada cada año. ¿Una revelación personal? ¿Sí? Es la prueba de que el crecimiento no es un evento único y dramático, sino un proceso gradual, intencionado y diario. El objetivo es llegar a la cima de nuestro propio monte Sinaí, no para recibir algo ajeno, sino para descubrir la sabiduría que ya está dentro, esperando ser revelada. Me quedo con esa idea de que la meta es una revelación personal y renovada. Y me deja con una reflexión final. Si la libertad es este proceso de 49 pasos hacia un propósito mayor, la pregunta que nos queda es, para quien busca una nueva perspectiva o un nuevo sentido en su vida, ¿cuál podría ser el primer paso en su propio viaje de preparación? Y más importante aún, ¿cómo se vería ese día 1?